Estas son las notas rapidísimas en 3x3, 106.9. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema crucial: la salud, la ciencia y cómo evitar caer en las redes de los charlatanes de Internet. Tenemos como base una entrevista a Mr. Doctor, que es una figura bastante conocida por eso, ¿no? Por desmontar mitos médicos. Exacto. Vamos a ver qué le motiva, las polémicas que ha generado y sus advertencias sobre pseudociencias y esos consejos de salud que, muchas veces no tienen ni pies ni cabeza científicamente. Nos metemos en faena. Ven, la idea es entender un poco por qué surgen estas figuras, qué peligros tienen y, sobre todo, cómo podemos nosotros filtrar la información sobre salud con espíritu crítico, ¿no? Siempre basándonos en la evidencia que presenta la fuente original. Pues mira, Mr. Doctor define lo suyo como una pasión por desenmascarar. Dice que le viene de niño, que hasta contó quiénes eran los Reyes Magos, imagínate. Vaya. Y ahora, esa misma característica la usa para exponer desinformación en salud y además lo ha convertido en su modo de vida, monetizándolo. Es curioso, ¿no? Cómo un rasgo de personalidad se transforma en una especie de cruzada contra lo que él considera charlatanería, sobre todo la que no tiene base científica y puede ser perjudicial. El foco siempre en la prueba, en lo demostrable. Claro. Y ojo, que no todo es un camino de rosas. Él habla de fricciones con médicos especialistas. Dice que algunos como que se sienten amenazados por gente de Internet con más fama, como influencers, ¿sabes? Menciona a Jerry Mois. Y critica esa idea de que un médico solo puede ser médico y ya está. Ese es un punto interesante, la verdad. Esa tensión entre la autoridad médica, digamos, tradicional y estas nuevas formas de influencia digital. Pero claro, también subraya un peligro muy real, cuando figuras muy populares, pero sin formación médica específica, empiezan a recomendar productos o ideas sobre salud, como lo de la fibra de esta chica Jerry Mois o las teorías de Frank Suárez que mencionaba la fuente. Sí, es que Mr. Doctor es muy tajante en eso. En salud no va de creer, va de tener base científica, punto. Por eso rechaza de plano cosas como la biodescodificación, eso de que si tienes cáncer es por un problema familiar no resuelto, ¿sabes? O la ayahuasca, alertando de que puede provocar episodios psicóticos. Claro. También la grafología, aunque dice que ese conflicto ya está resuelto. Y las afirmaciones de Frank Suárez, cuestiona sus credenciales y su modelo de negocio. El eje central es siempre la validación científica. Afirmaciones del tipo «cúrate pensando en positivo» o que la diabetes es falta de amor son peligrosísimas. Mucho. Porque pueden hacer que la gente abandone tratamientos que sí funcionan, tratamientos basados en evidencia. La fuente lo ilustra con una historia tremenda, la de Kimberly, una niña con leucemia cuyos padres, acudieron a un curandero. Y el desenlace fue fatal. Uf, qué duro. Otro tema que toca es la conexión entre el consumo de sustancias, marihuana, alcohol, ayahuasca y posibles trastornos mentales que no están diagnosticados. Habla de TDAH, de bipolaridad. Menciona el caso de Ricardo Farril y sugiere que otras figuras públicas como Adrián Marcelo podrían tener TDAH y que su consumo sería una especie de automedicación, quizá sin ser conscientes. A ver, aquí lo importante no es juzgar el consumo en sí, sino intentar entender qué puede haber detrás, ¿no? El trastorno bipolar, por ejemplo, cursa con episodios maníacos, euforia, ideas de grandeza, sentirse casi mesiánico, y episodios depresivos. Y el consumo de ciertas sustancias puede ser un disparador de esos brotes psicópticos o maníacos. Es delicado. Sí. Luego habla también de la resistencia a la insulina. Explica las señales, ¿sabes? Los acrocordones, esas verruguitas en cuello o axilas. Sí. La acantosis nigricans, ese oscurecimiento como aterciopelado en los pliegues. Exacto, en el cuello, las axilas. Acné, hirsutismo, el vello excesivo, o sentirse agotada, muy cansada. Y desmonta mitos sobre la diabetes, que no da de repente, que no es por un susto, es un proceso. Justo. La resistencia a la insulina es, digamos, el paso previo a la diabetes tipo 2, cuando las células ya no responden bien a la insulina y les cuesta captar la glucosa. Por eso es tan importante un enfoque integral, dieta, sobre todo verduras, ejercicio, menciona saltar a la comba, por ejemplo, y beber agua. No hay soluciones mágicas tipo la moringa si no hay dosis validadas ni estudios serios. Claro. Y para quien ya tiene diabetes, la monitorización con el glucómetro es clave, fundamental.
Y ya para ir terminando, lanza una advertencia muy seria sobre charlatanes que se hacen pasar por expertos. Menciona casos concretos, como el de Marilyn Cott, acusada de usurpación de profesión, y cosas peores. Sí, ese caso fue sonado. O el del doctor Rodrigo Aguilar Quintana, que era cirujano general, pero hacía operaciones de cirugía plástica. Insiste mucho en verificar las cédulas profesionales, las especialidades. Es que es vital. No basta con tener un título de medicina general para hacer cualquier cosa. La ética y la especialización adecuada son fundamentales. La recomendación es clara. Para cirugías mayores, buscar cirujanos plásticos certificados por el consejo correspondiente. Y desconfiar de ofertas demasiado baratas o de quien promete hacerte múltiples procedimientos en una sola sesión. Eso suele ser una señal de alarma. Totalmente. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues yo diría que con la importancia vital de cuestionar, de buscar siempre la evidencia científica real, ¿no? Y no dejarnos llevar por anécdotas o promesas milagrosas, sobre todo en temas de salud. Exacto. La información está ahí. Hay muchísima. Pero necesitamos aplicar un filtro crítico. Aprender a reconocer las señales de alerta, tanto de posibles problemas de salud como de posibles fraudes o engaños, nos da poder sobre nuestras decisiones. Y como reflexión final, ahí lo dejo. En este mundo saturado de expertos de todo tipo y soluciones que parecen mágicas y rápidas, ¿cómo encontramos el equilibrio? ¿Cómo mantenemos la cautela necesaria sin cerrarnos del todo a avances médicos que sí son legítimos y están bien fundamentados? Buena pregunta para pensar. Ahí queda. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.